Dios Yapa, Dios Choripa, Dios Espíritu Santo Paz Sotimpi, Yapallanchik, Hayarisunchik, Kai Programanchik, Dios Ninchik Tupay Kunapa, Santunchik Tupay Kunapa, en sintonía con Dios, en sintonía con nuestro santo del día. Hoy recordamos a San Saturnino, 29 de noviembre. En los primeros siglos de nuestra era, cuando la iglesia apenas comenzaba a extenderse más allá de las fronteras del Imperio Romano, Dios escogió a hombres valientes que llevarían la luz del Evangelio a tierras que aún adoraban a dioses paganos. Entre ellos sobresale un obispo misionero cuyo nombre resonaría durante muchos siglos y nos llega hasta nosotros: San Saturnino. Pasamos hasta el siglo III aproximadamente, durante los reinados de los emperadores Decio y Valeriano, quienes desencadenaron fuertes persecuciones contra los cristianos. Ser seguidor de Cristo no solo era mal visto, podía significar la confiscación de sus bienes, la cárcel, la muerte más cruel, porque lo consideraban enemigo del emperador, enemigo del imperio. Kunan yuyarikuchkanchik San Saturnino, punta santo chaykamanchik llapallanchikman imayna hawarjanchik ñam emperadores romanos rik hatikacharja apostolkunata cristianokunata Dios ninchikpe llamkaqkunata wañuchirqaku paykuna chay tiempo paypas chaykamanchik llamkastin kuyasqaykuna. Saturnino provenía, según antiguas tradiciones, de Oriente, seguramente del lugar ya evangelizada por los apóstoles. Algunos relatos han vinculado espiritualmente hasta San Juan Apóstol. San Juan Apóstol paipa discipulum manta discipulum ñaya chaykamanchik San Saturnino. Lleno del fuego del Evangelio, Saturnino fue enviado hacia las Galias tarraconense y la región de los pueblos aquitanos. Esta era una zona donde aún se adoraba a múltiples divinidades. Estaban sus dioses paganos, Marte, Júpiter, dioses locales de la naturaleza, espíritus de los bosques, manantiales. Los templos se llenaban de sacrificios de animales, rituales supersticiosos y oráculos. Kuyasqaykuna kay santo riki chayaykamanchik illamkasqa kuyasqaykuna Francia lawpiriki chaynataña riqsinchik kunan chay llaqtakunata norte de España chaypi purillasqa pay llamkastin chaytay hawaykushunchik pay imaynataq chay ukupi llamkarqa porque paganismo kasqa yakukunatapas hawasqaku imayna Dios tajina chaymi kachkan idolatría riki kay llaqtamasinchikunapas chaypiraqmi wakinkuqa purichkanku yakukunata urqukunata hawastin. Chaynas chay tiempopas kasqa chay llaqtakunapi chay riki mana allinchu kuyasqaykuna ñuqanchik kuyanchik yupaychanchik Dios llanchik tamik, Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo. Sembrar la fe en Cristo donde jamás había sido predicada. Él empezó a llevar la fe. Ninchikta a París harik chay llaqtakuna manaraq riqsisqaraqchu Dios ninchikta, Jesús ninchikta. Saturnino no empezó en grandes plazas, sino en casas humildes, reuniendo a pequeños grupos que escuchaban en secreto
Allí hablaba de un Dios único, vivo y cercano, que no requería sacrificios de animales, sino un corazón nuevo. Les hablaba de Jesús, el Hijo de Dios que murió en la cruz por amor y que resucitó para darnos la vida eterna. Poco a poco algunos paganos abandonaron sus dioses. Se convirtieron sus discípulos. Entre ellos se cuenta a los primeros cristianos de Toulouse, ciudad donde Saturnino sería reconocido como primer obispo. Se dice que bautizaba en un pequeño río y que empezaba rezando junto con toda la comunidad. Su vida de oración, penitencia y caridad atraía a muchos, pero también provocaba sospecha a los sacerdotes paganos. Llamkallasqa chay mayuchapi kuyasqaykuna bautizaspa. Manariki karhacho templopas, mana karhacho iglesia. Y wasikunallapas yachachisqa pay Dios ninchikpa simenta y bautizayta qallaykamusqariki mayuchapi. Los templos paganos se vaciaban, los animales ofrecidos en sacrificio disminuían. Las adivinanzas de los sacerdotes ya no impresionaban tanto. La influencia de Saturnino crecía y empezaba a ser amenaza para los intereses de quienes vivían del culto idolátrico. Kuyasqaykuna, Saturnino santunchik riki llamkamusqa sumaq llataña cristianukuna riki wiñakamusqaku chaypi achka. Y chayshi riki kay sacerdotes paganos riki. Manaña riki llamkayta atisqakuñachu, porque chaywanchiki mikurqaku paykunapas kay sacrificiokunata ruraspanku. Y chay riki paykuna piña kamusqaku. Y pay riki sumaq llamkaspa cristianukunata junio murja, chaymi acusasqaku paykunata. Imaynata acusasqaku inducir al odio contra los dioses del imperio, negar tributos y sacrificios, perturbar la paz religiosa, atraer a jóvenes y familias al cristianismo. Lo vigilaban, lo espiaban, buscaban atraparlo con palabras. Pero Saturnino, como Cristo, permanecía sereno. No temo a quienes matan al cuerpo. Temo perder el alma. Hari hari kakusqapay manam ñuqaqa manchakunichu añuytapas. Almallaytam salvayta munani. Nispa rimarillasqa imayna kay sacerdotes paganos. Kay idolatría chaypi llamkaqkuna acusasqa hinaptinpas mana manchakusqachu. La fama y el fervor que despertó Saturnino no podían permanecer ocultos. Cada día más personas se acercaban a Cristo y abandonaban los sacrificios a los ídolos. Los sacerdotes paganos llenaban de temor y rabia el templo de Júpiter. Capitolino, en Toulouse, se iba quedando sin peregrinos y sin poder. Chaypisriki kaypikasqa templo Júpiter, chay Dios pajrik, chaysriki achka runaparinan kasqa, pero kunanja kay obispo Saturnino llamkamtinqa manaña achkañachu risqa. Chayriki piñakusqaku kay santunchikwan. Una mañana, cuando la ciudad se preparaba para una gran ceremonia pagana, Saturnino pasó frente al templo camino a anunciar el evangelio. Los sacerdotes lo reconocieron, decidieron actuar. Si lograban forzarlo a adorar a su Dios, humillarían al cristianismo ante su pueblo. Kaypiriki Saturnino tamasqasqakuña obliganankupa imayna Diosninkuta adorananpa. Lo detuvieron violentamente y le presentaron los instrumentos del sacrificio. Lo empujaron hacia la estatua y le exigieron: ofrece incienso a Júpiter o perecerás aquí mismo. Saturnino, con una serenidad que heló los corazones de quienes lo escuchaban, respondió: no adoro a los demonios disfrazados de dioses. Adoro al Dios vivo y verdadero,
creador del cielo y de la tierra. Su negativa encendió la furia de la gente que se agolpaba en la plaza. Kuashaykuna, kaypi santun chiktarike exigisjako, obligasjako, kay fiestankopi participananpaq, kay Dios Júpiter payta adorananpaq, payriki mana munasqachu, porque nisqaku adoranki mana chayqa wañunki nispa amenazaspanku, exigisjako, pero sumaqllataña Saturnino obispo rimayku manam ñuqaqa adoranichu kay demoniokunataqa qankuna disfrazarachinkichik Dioswan. Ñuqaqa adorani sapallan Diosta kawsaqta, chejapta, hanaq pacha ruraqta, kay pacha ruraqta. Sumaqllataña pay rimayku, kuyasqaykuna. En aquel lugar se acostumbraba a utilizar toros destinados al sacrificio, bestias enormes y casi salvajes que simbolizaban la fuerza del Dios. Los sacerdotes tomaron la decisión más cruel. Kuyasqaykuna chaypis riki kasqa torukuna animalchakunata apamuqku chay Diosninkupaqpas sacrificio ruranankupaq. Chaypi riki kay decisionta rurarusqaku. A ver, atarlo a un toro, dejar que lo arrastrase hasta morir. Su cuerpo sería, según ellos, el tributo a Júpiter. Kuyasqaykuna. Paykuna decisionta rurarusqaku. Imaynata kuyasqaykuna. A ver, achka animalkunas chaypi kasqa. Y Saturnino kaynata kutirachiptin paykuna piñakuruspanku nisqaku, kay toroman watarusunchik paytaqa. Chaymi payriki kanja huk sacrificio kay Diosninchikpaq sacrificarusunchik payta, kay turutawan kuska nispankurik, chay tururiki chayamusqa sacrificanankupaq. Chay Dios Júpiter paypaq sacrificanankupaqsi chay toro kasqa piña toro salvaje. Y chaysi Saturnino tariki watarunku chay turoman waskawan. El toro, inquieto por la muchedumbre y los gritos, pateaba el suelo levantando polvo. Entonces los verdugos ataron las cuerdas a los pies del santo obispo. Algunos cristianos que estaban cerca rompieron en llanto, pero Saturnino los consoló con una mirada llena de paz. Antes que dieran la señal, Saturnino alzó su voz, no para protestar, sino para proclamar a Cristo una vez más. Solo hay un nombre que salva, Jesucristo. Si hoy derramo mi sangre, que sea semilla de fe para toda esta tierra. Kuyasqaykuna, kaypis achka runa kasqa, wakin karqa cristiano kunaña, paykunapas waqaywansi kasqaku. Imayna Saturninota chakinmanta watarusqaku turupa kunkanman, waskawan. Y kaypi paypas watarachikuspaña kaynata rimarillasqa. Hukllam kachkan chay suti salvawaqninchik Jesucristo. Siñuqa kaypi yawarniyta chaqchusqa hinaptinqa chaya kachun kay semilla hina, mujo hina. Iñiykuna kay chakrapi wiñananpaq, kay llaqtapi wiñananpaq nispas pay rimarillasqa kuyasqaykuna. Un látigo restalló en el aire. El toro se lanzó hacia adelante y comenzó el martirio. El animal descendió por las pendientes de la ciudad, por las calles, con violencia. Saturnino golpeaba contra las piedras, contra los bordes del camino y los escalones. Su cuerpo se desgarraba, pero
se realizaba también milagro. El santo permanecía consciente y su rostro irradiaba una luz serena, como si Cristo solo estuviera en sus brazos. Kuesqaykuna, chay turuman wataruspakuriki latigarusqaku turuta, haparispanku hinaptinsi turu kay santunchikta riki apakachasqa ñankunapi chay llaqtapi lliw ñanninta purichisqa, chaypis riki takakullaq lliw cuerpon umanpas rumikunaman ñankunaman chay riki gradas nisqanchikuna riki llaqtapiqa kachkan chaykunamansi takakusqa yawar riki qallarisqanmanta puni chay ñankunapi chapukusqa allpakunamanpas kuesqaykuna. En Toulouse aún se recuerda ese recorrido como la calle del toro, y la historia cuenta que no fue el toro quien dominó el destino del mártir, sino Dios que guió cada paso para que más ojos vieran su testimonio. Chay sikuyasqaykuna chay toruriki apakacharusqa chay ñankunapi, pero achka runas hawasqa payta y achka runata payta hawaspapas conversión manchayamusqaku. Kay santo manaña rimasqañachu, pero paypa sufrimiento, sacrificio, hatun predicación llapa runapaq chayaykamun. Al llegar a la parte baja de la ciudad, su cuerpo ya sin vida cayó. Su cabeza estaba destrozada y la sangre había marcado todo el camino como un vía crucis rojo y silencioso. Pukay ñankunapas kasqa yawarninta chaqchuptin riki kuyasqaykuna imayna vía crucis. Jesuninchikpaq chaqchullarqa chay ñankunapi calvarioman siqaspa, chaynataq kay santupas chaqchurun yawarninta hinaspa wañu yurasqa kay llaqtapa patanpiña kuyasqaykuna, chaypis turu sayarusqa riki. Los paganos dejaron allí su cuerpo, sin honra ni sepultura, pensando que así desaparecería su influencia, así la gente tendría miedo de creer en Jesús. Chayta piensas haku paykuna riki kayna runa piensayninkupi, chaypis sajerusqaku wikaparusqaku cuerpontapas llaqtapa patanpiña manas pipas asuyuykuytapas atisqachu chaypi hawaykunanpaq pampaykunanpaq, porque payta riki despreciaspanku chayta rurarqaku y manchakurqaku paykunata cristiano masinchikunapas y chaypi wikaparusqaku cuerpo llanta. Piensas haku riki kunanmi chinkanja kay religión, kunanmi chinkanja kay cristianokuna kay manchakuywan nispas piensas haku paykuna. Dos discípulas de nombre Lesbia y Emilia esperaron hasta la noche ocultamente para recuperar el cuerpo destrozado del mártir. Lo lavaron con lágrimas, lo envolvieron con respeto y lo sepultaron en un pequeño sepulcro en las afueras de la ciudad. Allí comenzó una corriente incesante de peregrinos, cristianos que venían a pedir el valor de Saturnino para permanecer fieles en la persecución. Kuesqaykuna llakikuypa kay santunchikpa vida imaynapay Jesuninchikta kuyaspa kaypi wañullarqa, toro wañurachisqa, kay runakuna wañurachisqa, y chaypi kasqa iskay warmikuna, Emilia, Lesbia su tío, paykunas riki tutachaña mana wakinku cuentata hukunankupaq, cuerponta mayllaruspanku aparusqaku pampaq karuchaman, chaypi pamparusqaku, y chaytas visitakuqku cristiano masinchikuna, chaypis riki milagrukunatapas haypasqaku, chay pampasqan ladupi. Chay riki
Kay santunchik achka conversión ta chayachimusqa wañuspaña kaspapas. Chaypis bautismopas achka chayakaykamusqa. Y chay predicacionpas más rikurimusqa. Chay cristiano masinchikuna riki kallpanchakurqaku imayna kay santo hatun ejemplota jorja. Y chaypi kaynata rimasqaku, Saturnino no ha muerto, ahora vive en Cristo y evangeliza desde el cielo. Paykunari kinisqaku manan payqa wañunchu, Jesús waña kachkan hanaq pachapi. Y paymi llamkamuchkan, evangelización ruramuchkan hanaq pachamanta. Nispa rimarisqaku y chaypi llamkasqaku riki kuyasqaykuna. Su sangre se volvió la semilla de la iglesia en Toulouse y de la evangelización que llegaría hasta el norte de España. Y así se cumplió lo que los padres de la iglesia siempre proclamaron: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Kay mártir kunapa santo kunapa yawarnin añen semilla riki cristiano kuna chayamunanpaq. Kuyasqaykuna suma santunchikpa vidan chayaykamuanchik. Su sepultura humilde al principio se convirtió pronto en un signo de consuelo, de curación y de fe para ese pueblo y para otros pueblos. Kuyasqaykuna chay pampasqa kapillachapas, pampasqa laupas, allpa pachapas. Rikurimusqa kuyasqaykuna hatun consuelo, curación kuna, milagrukunas chaypi chayagaykamusqa qhipanmanta. Sanaban enfermos con la imposición de manos y la oración en la tumba. Los espíritus malignos eran expulsados. Protegía a los hijos de Dios de la persecución injusta. Y el mayor milagro ha sido la conversión masiva de paganos, de pueblos enteros que llegaban a la fe gracias al testimonio de este santo. San Jerónimo escribía después: su palabra era fuego que quemaba la idolatría y luz que iluminaba a los pueblos. Chaypi qillqaykamanchik San Jerónimo paypas imayna, kay santo kunapa rimaynin, mártir kunapa rimayna, kay idolatría chayta riki kañaron rimayllawan. Imaynatataq achkitapas chayaykachimun kay santukuna llaqtakunaman, Jesuninchikpa achkinta riki. Chaynam karqa Saturnino kayna nina chinkarachin chay mana añinkunata y achkitaq kay sunqukunaman chayaykamun sumaq achki. El toro que debía despedazarlo no se descontroló, sino que pareció sometido a una fuerza misteriosa. El animal se volvió predicador, llevando el evangelio por las calles. Pita chay evangelio karja chay ñampi, kikin Saturnino rik, y maninanta chay evangelio, anuncio de la buena nueva, anuncio de Jesucristo. Pairiki chay wañuywanpas, turupa apashampas, apaptimpas, pairiki rimarirja Jesús ninchikmanta kuyasqaykuna. Yarikunchiktaq carta del apóstol San Pablo a los romanos: nada me separará del amor de Dios. Romanos 8:39. Cojos que caminaban, ciegos que miraban, mujeres estériles que concebían, peregrinos liberados de miedo y del pecado y de la cárcel. Sus discípulos decían: la tumba del mártir es un hospital del alma. Kainata rimasqaku Saturninopa qhipanman chayamuqkuna discípulunkuna la tumba pampakusqan chaymi kachkan huk hospital hina almapaq imañinmi chayman rikuspanku riki iñiyta haypamusqaku ima milagrutapas chaskisqaku hinaspa sutichasqaku hospital del alma
nispa chay tumbantapas pampakushan laut. San Agustín lo explicaría más tarde. Dios muestra a los mártires que Él no ha abandonado a su iglesia. Dios riki hawachiwanchik kay martir kunata, santo kunata. Iglesianchikta mana sagirhakuchu paykuna, aparjaku añañinta. Saturnino, tú fuiste fuerte en la prueba, fortalece también nuestra fe. Chaynata ñuqanchikpas niykusunchik, pay chay llaqtapi, chayna kuyasqa, kasqanta yuyarispanchik kuyasqaykuna. El recuerdo de su valentía cruzó hacia España, especialmente al territorio que siglos después sería Navarra y Aragón. La tradición nos afirma que Saturnino habría bautizado a las familias nobles de España, ordenado evangelizadores, fundado pequeñas comunidades cristianas y sobre todo que dejó una semilla de santidad que daría fruto en otro gran evangelizador que salió y según dicen que bautizó él mismo a San Fermín de Pamplona, primer obispo de esta ciudad. Por eso Pamplona, el pueblo, es llamado también San Cernín, forma popular de su nombre latino de Saturninus, y así lo reconocería un antiguo himno hispánico: Saturnino, Padre de nuestra fe, que tu sangre nos cubra con gracia. Kunanya hayakusunchi kay santuta, llamkamus hariki mana Francia la ullapicho, España pipas norte de España, chay llaqtakunapipas churaykus hariki llamkaqkunata, kay huk santupas chay ekamusqa San Fermín. Hayakusunchik, quizá ñuqanchik sasachakuypipas kachkanchik iñiyninchikpi, kay santuya yanapaykuwasunchik kallpanchaykullawasunchik kuyasqaykuna. Chaymi iñiyninchikta hariki manam pichichichuanchu kuyasqaykuna. El cristiano no vence con la espada, sino con la perseverancia. Chaytani kullawanchik San Cipriano, imayna cristiano kuna hariki mana mahakuywanchu ñuqanchik kawsasunchik, más bien perseverancia kanja kay santunchikkunapa yanapayninwan riki. San Saturnino, valiente de la prueba, ruega por nosotros, apóstol de los pueblos, maña puyawayko. Semilla, kanki han, maña puyawayko. Han ya, aylluykutapas, protegeykuy. Yanapamuayko, maña pamuayko. Y hawaykusunchik tukunanchikpaqña kuyasqaykuna Basílica de San Saturnino, imaynataq chayqa chayaykamanchik. Hawaykurqanchikña imayna cuerpunta riki kayna wañurachisqaku chay ñanpi, hinatin riki pampaykusqaku kay iskay warmikuna iñiqkuna, y chaypi riki rikurimusqa peregrinación. A medida que los cristianos acudían a su tumba para recibir consuelo y sanación, se comprendió que ese sitio debía protegerse. Con gran dificultad y riesgo, se construyó allí un pequeño oratorio, una pequeña capilla. Era sencillo, muros modernos, techo bajo, lámparas de aceite, pero todos los pueblos de Toulouse empezaron a peregrinar hasta él. Allí donde los mártires descansan, Dios muestra su gloria. Chaynata helhay con San Ambrosiopas, maypipas kay martirkuna pampasqa kachkan, chaypimiki Diospas hawachimon chay glorianta, gracianta. Con el tiempo, los restos del obispo se trasladaron a un lugar más digno, dando origen a una iglesia mayor.
con la paz de la Iglesia tras el edicto de Milán del año 313, la veneración de San Saturnino creció enormemente. Su memoria ya no podía quedar relegada en un pequeño santuario. Nació entonces la gran Basílica de San Saturnino, que más tarde le llamarían familiarmente San Cernín. ¿Dónde está ubicado? Sobre el mismo lugar del martirio y sepulcro. Su estilo es románico, imponente. El objetivo de su construcción ha sido un faro de evangelización. Se convirtió no solo en el templo principal de Toulouse, sino en uno de los mayores monumentos cristianos de los católicos en Europa. Pues Haikuna imañin mi chay kai santun chikpa vidan chay kamanchik chay capilla champas kunan riki hatun ñakachkan basílica chaypis cristiano kuna huñunakunku kunan punchauriki paykunapas chaypi oración rurashkanku paykunatapas mañakusunchik ya ñuqanchikta yanapaykamusunchik chay oración kunawan. Seguramente yo cristiano pagmi paykuna riki oración rurashkanku imayna kay santo hina kallpayoq kanapaq iñita añinta apananchikpaq kuyasqaykuna. La basílica se hizo parte del gran camino de Santiago. Yuyariykusunchik apóstol Santiago, evangelizador de España, imaninantas chay camino de Santiago, peregrinación tariki ruranku cristiano masinchikuna, inaspankus paykunapas riki chayaykunkus kay Basílica de San Saturnino. Chay ñampi purispanku riki chaytapas hawaykamunku apóstol Santiago pa rauman rispanku chaychanta riki muyuykamunku puriqkuna kuyasqaykuna. San Saturnino era una primera gran parada espiritual. ¿Ya ves? Chay iglesia Basílica de San Saturnino chaypis riki samaykunku kay ichiqkuna peregrinación ruraqkuna camino a Santiago Apóstol. Chaypis riki huchankutapas confesakunku perdón de los pecados, mañakunku protección para el viaje, allin ñan purimunankupas camino de Santiago chaypi purimunankupas risakuykunku Saturnino yanapananpaq. Sumaq chay kuyasqaykuna. Los peregrinos rezaban ante el sepulcro de San Cernín antes de cruzar los Pirineos hacia la tierra hispana. Su tumba se volvió puente entre Francia y España, entre Tolosa y Pamplona, entre Saturnino y Fermín. Sumaq kuyasqaykuna. Kay santun chikpa vidanrik chaypi kachkan reliquias nisqanchikpas riki kuyasqaykuna chaykunapis riki sanacionpas chayaykamun. Aquí reposa quien no tuvo miedo, Saturnino, el amigo fiel de Cristo. Nispas qillqasqa kachkan chay santuario ocupe. Aquí reposa kaypim kachkan pip kay mana manchakuq Saturnino, el amigo fiel de Cristo, Jesúspa amigo. Hoy mismo, en el siglo XXI, miles y miles de visitantes llegan al santuario de San Saturnino para recordar al mártir, admirar su arte, orar por la fe en tiempos difíciles. Allí se siente la continuidad viva de la iglesia. Kuyasqaykuna imañinmi kay santunchikpa vida tukunanchikpaq risakuykusunchik. San Saturnino, testigo del Evangelio hasta la sangre, guarda tu iglesia en la verdad. Kay parroquiaykutapas añinta yanapaykuayku apanaykupaq. Haznos fuertes cuando el mundo presione, alegres cuando el deber sea difícil, fieles cuando la fe sea probada. Desde tu basílica, mira a los jóvenes que buscan sentido, a las familias que luchan
por ser cristianas y a los pueblos que necesitan esperanza. Ruega por nosotros para que nunca dejemos de amar a Cristo y derramar, si es posible, también nuestra sangre por Jesús. Kuashaikuna, yapatipa Dios pa bendición en chaye kamosonchik. Dios yapa, Dios choripa, Dios Espíritu Santo pasotimpi, hinatah kacho. Kuyasaykuna manaraq pasa kuchkaspa saludakusunchik Padre Saturnino. Lirkay laumanta riki pay Padre Saturnino. Kay Huancavelica diócesis Huancavelica sacerdote pay riki kachkan Huancavelica parroquia San Cristóbal chay pillam kallachkan paypaqya oracioninchik kachun hankuna lirkaypi kaqkunaqa yuyarishkankichikmi Padre Saturnino ñuqanchikpa recenchik kay llaqtanchikunapipas paypaqya oracionta rurasunchik yanapasunchik kayna obispo Saturnino yuyariykuchkanchik San Saturnino payta hatikuspa riki paypas añin kallpayuq kananpaq Diosninchikta defendinanpaq Diosninchikta riqsichinanpaq llapa runakunaman kuyasqaykuna kayna paganismo chaytapas chinkachinanpaq riki risakuykusunchik paypaq Padre Saturnino catequista Saturnino paytapas saludakusunchik lliw Saturninokunata Saturnina hermananchikuna maypipas kachkan riki paykunata saludakusunchik kunan punchaw Diosninchik yanapaykuchun vidankupi iñiyninkupi llamkayninkupipas kuyasqaykuna chaymanta saludakunchiktaq Padre Santiago kunanpas riki San Saturninota yuyariykuspanchik qhawaykunchiktaq imayna chay iglesiamanta qallarinku samaykuspanku Camino a Santiago nispa niykuyawachkanchik chay España lawpi riki peregrinación kachkan tumba del apóstol Santiago chayman siki rinko achka cristianokuna ichispanko achka punchaw riki y chayman rispanko chay San Saturnino chay iglesiapi riki samaykuspanko risakuykuspanko pasanko Santiago apóstol rarunkama chay saludakusunchik Padre Santiago Salazar Taipe payrike párroco del Irkay hankuna uyarimuchkankichikmi kay radio tarik wakin Lirkaypi kaqkunaqa saludaykuychik Padre Santiago numeruchanta ratuchaman humusaykichik hayaykuaqchik o mensajitapas mandaykuychik oración ninkichik tariki chayaykachichik Padre Santiago chay Lirkaypi llamkamullachkanpay yanapawasunchik paypas riki iñiyninchikpi llamkayninchikpi cristiano masillaykuna paykunapa apachikusunchik abrasunchikta oracioninchikta kay cumpleaños riki kachkan punan punchaw Padre Saturnino Padre Santiago chaymanta hawarqanchikmi kay punchaw pasaq riki Padre Wilder paypas riki santukurqa paypa cumpleaños pasaykunña chaymanta Monseñor Carlos paypas riki santukurunña kay qipa punchawllata paykunatapas seguramente yuyarirqankichik saludakurqankichik chaymi yuyarinanchik ñuqanchik cristianokunaqa paykunatapas riki kuyasqaykuna saludakusunchiktaq hermanunchikkuna qayakuypas kachkan tukunanchikpaqña ver chaskiykusunchik qayakuytapas kayna Papa Leontapas yuyarispanchik riki yuyariykuchkanchik paytapas kunan punchaw Papa León purimullachkan llaqtakunapi huklaw llaqtakunapi a ver yuyariykusunchik tukunanchikpaqña kuyasqaykuna. El programa que estabas esperando, En Sintonía con Dios. La señal de tu vida, 102.3 FM. Radio Virgen del Carmen. Kuyasqaykuna Papa León riki ñuqanchiktapas kallpanchawarqanchik kay radiopipas kay willakamunanchikpaq payta yanapananchikpaq mensajentapas yuyarinapaq kuyasqaykuna yuyariykusunchikya kay maypis purimuchkan Papa León obispo de nuestra iglesia pastor universal primer obispo
de nuestra iglesia en estos momentos. A ver, maipis porimuchkan obispo kunariki porinampagmi churasqakachkan apóstol kunapas chaynata porirqaku kajaya San Saturnino paypas riki porimurqa llaqtakunapi Españamanpas chayaykusqariki y chaynariki paypas Romamanta pasaykun huklaw llaqtaman. A ver, hawaykusunchik, ¿ya? El Papa León XIV comenzó su primer viaje apostólico internacional desde el 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre de este año 2025. Ruta de su viaje: Turquía y Líbano. Primer viaje ni kuyawachkanchi kuyasqaykuna manaraq riki viajita riykurqaraqchu Papa León. Chayraq pay kunan viajita ruraykuchkan. Hawaykusunchik. En Turquía visitó capitales simbólicas: Ankara, donde se reunió con el presidente turco, y luego viajó a Esnik, la antigua Nicea, para conmemorar el 1700º aniversario del Concilio de Nicea del año 325. Imma motivowantaq Papa León viajaykurqa chay llaqtaman, chaypi kachkanriki punta llaqtacha Nicea, kunan ñataq riki huk llaqtaña sutichasqa kachkan Esnik. Chaypi yuariykuchkanku 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Ima watataq karqa Concilio de Nicea, año 325 kuyasqaykuna. Chaypi riki Papa León kaykuchkan punta obispo kunata yuarisparik. En Esnik, durante su recorrido, el Papa pronunció: Kay Papa parimaininta kachkan chay llaqtapi. A ver, hoy toda la humanidad afligida por la violencia y el conflicto suplica reconciliación. El uso de la religión no se puede llevar para justificar la guerra o el fanatismo. Kaypini kuchkan religión taja ñuqanchik manam apachuanchu peleanapaqchu o fanático kananchikpaq chiqninakunanchikpaq, mana chaypaqchu. Chaypiriki kachkan musulmanes kuyasqaykuna achkachkas riki kakuchkan con más de 95% de pobladores de Turquía son musulmanes. El católico kunaga 1%. Chaychaya aschachalla, porque achkachkas paykuna kakuchkan entre 95% a 99% son musulmanes. Chay llaqtapi wakinñata kachkan católicos ortodoxos. Esa visita simboliza un llamado al diálogo ecuménico. Logró unirse a líderes cristianos de Oriente, católicos y ortodoxos, en un gesto de unidad espiritual. Chaypiriki tupaykuchkan Papa León kunan punchaw puni, católico kunawan, ortodoxo kunawan y musulmanes paykunawanpas. Yariykusunchik Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea fue el primer gran concilio de la Iglesia. Allí se definió el credo que aún hoy millones de cristianos profesan: la divinidad de Cristo y la unidad de la fe. Y participaron unos 300 obispos en el Concilio de Nicea. Su memoria hoy se actualiza como un llamado a la unidad frente a las divisiones históricas de cristianos. Imañen michayku asqaykuna, ñuqanchik riki kayna obispo kunata yuarispa, concilio kunata uyarispa, kasukunanchik, huñunakunanchik manam división kananchu. Chayta riki Papa León yuariykuchiwanchik imayna visitakullachkan chay llaqtachata. Chaypim achka obispokuna, más de 300 obispos chay Concilio de Nicea. Chaypi huñunakuspanku riki yanapawarqanchik, yanaparqa cristianokunata mana chiqninankupaq, mana añin iñiypas lluqsimunanpaq yanapakurqaku Jesusninchikpi añinta iñikunanchikpaq, porque chaypi lluqsimurqa herejes o herejía Jesusninchikta nirqaku manam Dios chonispa. Chaypi riki añinta estudiaskuspanku nikullawachkanchik Diosmanta hamusqanta, Dios kasqanta. El Papa convocó en su intención de oración de diciembre a rezar por los cristianos que viven en medio de la guerra, para que sean semillas de paz, de reconciliación y de esperanza,
cristiano kunapa Papa León resakaykamun chaypi paykunawan kuska imayna ama kay guerra kananpaq manchakuy kananpaq, más bien chayamuchun hawka kay reconciliación esperanza llaqtakunapi kachkanriki peleaypas persecución religiosa iñiypas imayna San Saturnino kunan yuyarisqanchik hina wañukuchkanku wakin cristiano masinchikkunaqa huk law llaqtakunapi kaynariki iñisqankutapas chiqnispanku wañuchishkanku cristiano masinchikkunata chaypaq Papa León resakaykamun chay llaqtachapi. Ha sido muy comentado su gesto en Turquía. Visitó la histórica Mezquita Azul en Estambul. Se descalzó en señal de respeto, pero optó por no rezar allí, decisión que rompe con tradiciones previas de otros pontífices. El gesto ha generado reflexión sobre los límites y simbolismos del diálogo interreligioso. Chaypis riki kuyasqaykuna chay kachkan mezquita nisqanchik riki, Mezquita Azul en Estambul ni kuyawachkanchik Turquía llaqtapi. Hatun templo riki ñuqanchikpa imayna kachkan basílica yuyarikuchkanchik kunan puncha Basílica de San Saturnino Francia lawpi riki. Chaynas paykunapapas kay huk law religionpi kachkan musulmanes chaypi riki paykunapa templunku hatun templo sutichasqa kachkan mezquita. Chaymansi Papa León zapatuntapas urqukuykuspa hala chakilla yaykuykun chaynata riki paykuna risakunku musulmanes hatun respetuan paykunata respetaspa chayman yaykuykusqa pero manas risakusqachu chaypi porque paykuna riki mana kikin chejab Dios tacho rexiskanku ñuqanchik rexinchik Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo paykunapa Dios niñata kachkan Alá sutiyuq riki. Mientras tanto, en África, el Papa denunció el secuestro de más de 300 estudiantes y docentes en Nigeria, mostrando su cercanía con víctimas de violencia y la exigencia de justicia y libertad. Entonces, chaypipas riki no rimarikuntaq Papa León imayna achkasqa estudiantes cristianos católicos 300 y docentes en Nigeria kuyasqaykuna chay África lawpi riki hati kachachkanku chaypi iñiqkunatapas chaykunamanpas rimarikun imayna Papa León riki llutam cuidawananchik manami huk law llaqtallatachu. En el plano interno de la iglesia, una misa en honor a la Virgen de Guadalupe será presidida próximamente por el Papa luego de que una reciente directriz de la Santa Sede limitara el uso del título corredentora para María, reafirmando el papel central de Cristo como único mediador. Chaykunapas riki kachkan kuyasqaykuna Papa León pallamkaynin riki. Entonces, tukunapaqña yarikusunchik imayna kay concilio de Nicea chaypi riki iñiyninchik kachkan hayka watam chaypi rimarirqaku año 325 kuyasqaykuna y chaymi kunankamapas chayaykamanchik riki no imañinmi chay Papa León pallamkayninpas chay lawman riki rikun yuyarikun punta obispokunatapas santukunatapas imayna chaypi llamkaqkunata kayna dificultapi paykunapas karqaku riki. Chaymi kunan qayakunchik llapallanchik hermanokunata, amables hermanos en la fe y también hermanos de otras religiones. Pidamos por la paz, por la unidad de los cristianos. Amañaya chiknin nakuypiqa kawsasunchu, huñulla kawsasunchik. Chayta monarca obispo kuna yay concilio de Nicea chaypi. Kunampas kay obisponchik, papanchik, León 14 mata mañakuachkanchik, unidad. Ama chikninakuy kachunchu, ama división kachunchu. Quizá uklaw iglesiapipas kakuchkanchik, pero mas kasunchik unidad kuyasqaykuna. Manam ñuqanchik pitapas chiknikunchikchu, qankunatapas uklaw religión kaqkunatapas llapallanchikmi kuyanakunanchik. Kachkanmi hermanonchikuna, familianchikunapas, llaqta masinchikunapas, ayllunchikuna, uklaw religión kaqkuna. Qankunawan kuska Diosta mas kasunchik, añinlla rimanakuspanchik. Tiene que haber reconciliación, diálogo y fraternidad. Chaytam yachachiwanchik Papa León paya kuyakuyta chaychimasunchik justiciata, ¿no? Llapa llaqtakunaman iglesianchikman.
Yapatipa, Dios bendiciones. Chayamosonchi, Dios yapa, Dios churipa, Dios Espíritu Santo paso tiempo, cristiano masilla y cuna. Ay, tiempo en pasaron, yumpaita. A ver, saludo a Cuicos, Patuco y Cusonchi, ¿ya? Radio Takama, hermananchik Alejandra Sedano. Siempre saluda y cae Mollahuachcanchik, ¿no? Aquí hermano Kunapas, aquí en Tariki Manapas. Saludo a Pachicuchcanchikcho, pero Hankunapak siempre oración kachkan, rezakuy kachkan, hayakuypas kachkar hachus. A ver, yaski Cusonchi hayakuyta kuyas haykuna, ukchayatapas, porque tiempo mi que radio pija pasa kuchkan yumpaita. Cristiano masilla y cuna. A ver, si hayakuy kanja, añen kanja, si no, tokuchka son chiquiña, cuyas hay oajipanicuna. El programa que estabas esperando, En Sintonía con Dios. Mamita, a ver, ahora sí. Chera, oyariku ikiko. A ver. Padre, gracias, canon Padre, Satón en manto de todos los países que van a obtener a nivel corriente, Oaxaca, Copenhague, Pil, Papel, Encarga, Maina, Hatón, acá, siguen Dios, Jesucristo, que está el canto de la víctima. Pai, Mana Mancha, Coyvantea, Coyvanino. Dios ninchikta kuyaspa, ¿no? Paipas mana manchakuyo, ni torotapas, ni pitapas mana manchakus hachupay, chaynaño hanchikpas mana manchakuspa, llamkayasunchik y ninchikunapi. Ya Padre, vaya con el Padre Kusam Kanan, que hay Paipa, que capillonente, oración, mania con una pascana, oración, mania con el Padrecito. Achaypirik, achkachka, runakuna, waranjantin, kakuchkan korike. Chay Basílica de San Saturnino. Paikunapagpas mañakusunchik ya, añen cristiano kuna kanankopa. Añenme, hermana Julia, ¿no? Santillana Amanda. Papá. Ya, saludo cachun hankunapapas liam kamusunchik ya payanchik. Padrecito, suplico. Ya, oración de salud, ya. Mañakusunchik, hermano chikunapas oyerika mushkan radiota, paikunapas yana pausunchik oración kuna rurainin chikpe. Gracias, Padrecito. Ya, mamita, bendiciones. Ya, papá, gracias, Padre. Gracias. Saludos chachasquicun, chico es haikuna. Kunan ya pasa suña llapa ima rurainin chikman. Dios ninchikta haya kuspanchik kuyas haikuna. A ver. Saludos pas chayamo arjanchikchus. Chayamo askanchikchus. Paikunatapas yuarison chikrik. A ver. Manam leit atinchikcho a veces, ¿no? Mañakuy pascarja, mañakuyawachkanchik. Julkamarka llaqtapi, mañakuanchik, mañakunanchikpaj. Salud para nuestra hermana Rosalinda Chipana Rimachi. Paypaj oración de rurachkanchik, yanapakusunchik hankunatapas hayakamuykiko. Wayrawasi uyarikuna, hermana Rosalinda Chipana Rimachi. Paymi sasachakuypi kachkan. Oración tarurasunchik, Dios ninchik, milagro tachaychimunampaj, San Saturnino yanapay kuyawasunchik kunampunchaw, paypas sanuyayman chayamunampaj, y yapa runakunapas sanuyaypi kanampaj, kuyasqaykuna. Saluda kusunchik siempre hermanonchik kunarik, Radio Toyarik Muchkanko Nancy Quispe Aguirre, Isabel Rodríguez Morales, paykunata yuyarikusunchik, kunampunchawpas yuyarika muchkanko kay santunchik pavidanta, y quizá ya santupa sutinta pasapa kuchkankichik hankunapaj kachon. Saludo hermana Saturnina kachkanmi churkampa llaqtapipas hermana hampapas kachon añen saludo o aykikunapaj lliwpaj huk punchawkama kuyasqaykuna pasa suña y marurayninchikmanpas porque manachayqa atención tapas hayawachkanchikman o imapas kachkanman. Yapatipa Dios pa bendiciones, hukama.
Dios Eapa, Dios Choripa, Dios Espíritu Santo pa su tempe cristiano masilia icona. Estás escuchando En Sintonía con Dios.